Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un tutorial más de Emiliano Topografía. En el día de hoy vamos a hablar de las curvas circulares simples, un tema correspondiente a la materia o competencia de vías. Empecemos, Meridiano Topografía. Para empezar, hablaremos de la clasificación de las vías. Estas se pueden clasificar según su función. Según su función tenemos las vías primarias, secundarias y terciarias. Esta clasificación está basada en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS del año 2008 para Colombia. Según su función nos dicen que para las vías primarias y secundarias el peralte máximo permitido es del 8% y para vías terciarias el peralte máximo es del 6%. También se pueden clasificar según el terreno. En el capítulo 1 del Manual de Diseño Geométrico del INVIAS encontramos esta información, la cual he transmitido en una tabla donde nos dice que según el terreno se ha clasificado como plano, ondulado, montañoso y escarpado. Cuando el terreno es plano, se considera que la pendiente longitudinal es menor al 3%. Cuando el terreno es ondulado, se dice que está entre el 3 y el 6%. Cuando el terreno es montañoso está entre el 6 y el 8% y cuando el terreno es escarpado está superior al 8%. Los cálculos de los elementos de diseño geométrico para una curva sencilla, tenemos los siguientes elementos: el PI, que es el punto de cruce de dos tangentes que forman el empalme, el PC, que es el punto de inicio del empalme, el PT, que es un punto final del empalme, PC es donde inicia la curva, PT es donde finaliza la curva, delta, que es el ángulo de deflexión en el PI en grados o radianes, ese delta puede ser de izquierda o puede ser de derecha, el R, que es radio del arco circular en metros, LC, que es la longitud del arco circular en metros, y la tangente del empalme en metros. Aquí tenemos la imagen de la curva. Entonces, PC, que es donde inicia la curva, punto de inicio de la curva, PT, donde finaliza la curva, T, que es la distancia, la tangente, que es la distancia entre el PC y el PI, esa es la tangente, y el delta, que es el ángulo de deflexión, que puede ser de izquierda o de derecha. En este caso, el delta es de derecha, porque se toma a partir de el alineamiento hacia la proyección, como en este caso va así hacia allá, entonces se considera que es de flexión de derecha. Si fuera de esta forma, este delta sería considerado como ángulo de deflexión de izquierda. Entonces aquí tenemos cada uno de los elementos geométricos: R, que es el radio, LC, la longitud de la cuerda, tangente, PC y PT. A continuación tenemos las fórmulas principales para poder calcular los elementos geométricos. Tenemos la fórmula de ecuación de equilibrio, que nos dice que R mínimo es igual a velocidad al cuadrado sobre la constante, que siempre va a permanecer 127, factor del peralte máximo más el coeficiente de fricción transversal. El peralte máximo y el coeficiente de fricción transversal viene dado respecto a la velocidad de diseño. Esa velocidad de diseño la encontramos en la tabla, que a continuación se las mostraré, que está en el capítulo 3 del INVIAS de diseño geométrico. Eso va de acuerdo a la pendiente longitudinal y al tipo de terreno en el cual estamos trabajando. Otra fórmula principal es la tangente, que es igual al radio establecido por la tangente de delta medios. Este radio establecido se define de acuerdo al radio mínimo de la ecuación de equilibrio. GS, que es el grado de curvatura, que viene dado por 180 por S, pi sobre pi por R. Ese es un parámetro que está establecido. A continuación se los voy a
presentar. Les voy a explicar. Otra de las fórmulas principales es la longitud de la cuerda, que es L es igual a C por el delta, o acá la C puede ser reemplazada por S, porque estamos usando el método de arco grado para calcular el grado de curvatura. Viene dada por L igual a S por delta sobre grado de curvatura. Y una fórmula principal diría que es como una función que posee la calculadora para calcular azimut y distancia de una forma rápida sin estar usando tangente a la -1 de la diferencia de este sobre norte. Usamos esta función directamente en la calculadora, que ingresamos polo entre paréntesis norte 2 menos norte 1 sobre este 2 menos este 1, y la calculadora automáticamente nos botará el azimut y la distancia. Cuando el ángulo en Y nos da negativo, le sumamos 360 grados y ese es el azimut, es la única sección. Y otra de las fórmulas principales, que es dm, que es igual a grado de curvatura sobre 2 por s o por c. dm es la deflexión por metro. Estas fórmulas son elementales, las principales para calcular los elementos de diseño geométrico de una curva simple horizontal. Acá tenemos los parámetros del sistema de arco grado. El sistema de arco grado es este, grado de curvatura es igual a 180 por S sobre pi por R. Acá tenemos el sistema de arco grado, viene establecido por unos parámetros para establecer la S. Si el radio es menor a 60, entonces la S va a ser igual a 5. Si el radio está entre 60 y 100, la S va a ser igual a 10. Pero si el radio establecido es mayor a 100, entonces va a ser igual a 20. A continuación vamos a realizar un ejercicio para entender mejor lo que tenemos que realizar.